Bueno, hola a todos y todas, muy buenas noches. ¿Me logran escuchar bien? Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí, señor. Vale. Bueno, agradeciendo a todos su puntual conexión, su asistencia siempre tan interesada y tan atenta a esta clase. Vamos a continuar hoy hablando. Tengo entendido y pues, quiero puntualizar algo con ustedes. Tengo entendido que antes de continuar, para dejar esto claro, por acá. Tengo entendido que de acuerdo al calendario, hoy estamos a 20, hoy estamos a 22 de abril. Tengo entendido entonces que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 días de clase, de esta clase, que serían el 29 de abril, el 13 de mayo, el 27 de junio y el 24 de junio. ¿Vale? Eh, es decir, el próximo miércoles 29 nuevamente tenemos clases y ya nos volvemos a ver hasta el 13 de mayo. Estas son las dos únicas, así por así decirlo, semanas que tenemos las clases continuas, porque las otras son más o menos cada 15 días aproximadamente. Y el día 13 de mayo, Pregunta. dígame. Doc, discúlpame que te interrumpa. Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, Doc. ¿Cómo estás? Es que frente a la última sesión yo le hice una pregunta mentiras, ¿a quién fue? No fue María Paula, sino fue a Laura, Laura. específicamente porque, si no estoy mal, el semestre se termina el 27. Entonces ella me dijo, si debe haber un error específicamente en esa fecha, yo lo reviso, pero yo no le he preguntado al profe Elmer específicamente si eso se revisó. No le recordé a Laura incluso, yo tengo el WhatsApp, déjame, yo lo busco y le pregunto a ella porque yo le informé a ella que había un error ahí en esa fecha. Ella me dijo, si tienes razón, vamos a revisarlo y se ajusta. Ok, sí, es que Por de la hecho estoy cantidad de mirando clases. y en el calendario me aparece 27 de junio y 24 de junio. Yo creo que es 27 de mayo y 24 de junio. Entonces no sé si de pronto es un Exacto, error. así es. Ok, vale. Yo, le- Entonces, yo le y yo le sí, informé, dígame. sí, exactamente es eso. Esa es la forma, sí, señor, esa es. Ahí está el Ok, profe Elmer, ahí está, aquí está con nosotros. adelante, doctor. Gracias, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Doc Edwin, muchas gracias para responder esa inquietud. El calendario que yo tengo es el siguiente. Tenemos hoy, en efecto, volvemos a tener de hoy en 8 días 29. Nuevamente en mayo nos vemos el 13 y el 27 de mayo. Y la clase terminaría el 24 de junio. Esas son las sesiones que yo tengo. Cuando yo recibí el programa, entiendo que estaba como esa disparidad. Yo también le hice la consulta a Laura porque aparecía esa fecha de 27 de junio, pero pues era sábado. Y creo que es la que está relacionada en el 27 de mayo. Entonces, para que por favor lo tengamos presente todos, es 22 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, y la última sería el 24 de junio, que para ese tema la idea es que podamos hacerla el 17 de junio. Esto es apenas como un posible, porque pues estamos viendo la idea de que no terminemos hasta el 26 de junio clases, sino la semana anterior, para poder aprovechar el tiempo. Pero pues eso lo consulto con el coordinador. Sin embargo, las fechas son esas. Espero pues que haya claridad con ese tema. Era eso. Doctor, muchísimas gracias. Sí, de hecho, si no es hasta ahora que la doctora Paola me hace la manifestación, no caigo en cuenta que sí, había una repetición de fechas en el mes de junio, pero bueno, ya tenemos claro y entonces estaríamos atentos al ajuste en caso tal que se logre hacer de la última fecha del mes de junio, ¿vale? Entonces, como les decía, igualmente, independientemente, pues de pronto la fecha puntualmente en la que quede, son 5 sesiones o 5 días. Contando de clases que nos restarían en abril, mayo y junio.
Entonces, bueno, pues sacando este más bien, son cuatro. Entonces, vamos a aprovecharlo. El día de hoy vamos a terminar una parte que dejamos pendiente de las encuestas de victimización. Miramos el tema de análisis predictivo, bueno, sí, el análisis predictivo de curvas y planteamos o dejamos sobre la mesa el tema de la estadística inferencial como método de investigación cuantitativa para que ya las sesiones siguientes, es decir, los 4 días siguientes, abarquemos dos y dos, o sea, dos métodos por por cada uno de los días. Es decir, como son 4 días los que nos queda, un método por cada día. Y el último día, la sesión final, ya realicemos una conclusión y un comparativo general de todos los métodos abordados, de todos los métodos cuantitativos abordados y se vean, digamos, a partir de unos aspectos específicos como la técnica, los resultados o los aspectos a favor y en contra, en qué se diferencian y cuál es la similitud que existe en cada uno de ellos, para que ustedes tengan, digamos, la posibilidad de determinar, de acuerdo a las necesidades de su perfil y de la actividad laboral en la que se encuentra o académica, el método de investigación cuantitativo más efectivo o más eficaz, perdón, para obtener el resultado de investigación en punto de estructuración de política criminal, política pública criminal. Bien, el día de hoy, como les dije, vamos a continuar hablando con una parte importante respecto de los métodos del método cuantitativo de las encuestas de victimización. La clase pasada nosotros quedamos con las etapas de las encuestas de victimización, la formulación, la definición de los objetivos, proyectamos la encuesta de victimización que realizó el DANE a través de la gran encuesta del año 2003, una situación importante y a petición del público, más puntualmente de la doctora Paola, que generó un cuestionamiento y es la diferenciación que podía existir entre, bueno, más allá de la diferenciación conceptual, metodológica entre las encuestas de victimización y las encuestas de percepción, o el objetivo que percibe cada uno. Que una es más de aspectos emocionales, de aspectos subjetivos del individuo, y otra parte de hechos reales en los cuales el individuo pudo ser víctima de un comportamiento criminal. Reiteramos o se hace hincapié que uno de los propósitos o el propósito fundamental de las encuestas de victimización es identificar esta cifra negra no denunciada que de acuerdo a la información estadística colombiana, esta cifra negra o este valor no denunciado de la criminalidad, puntualmente en los delitos contra el patrimonio económico y en delitos asociados al contexto familiar, con violencia intrafamiliar, en asistencia alimentaria, se constituyen como uno de los con mayores cifras negras, es decir, con mayor índice de falta de denuncia. ¿Por qué? Por determinadas circunstancias, como lo manifestamos anteriormente, que es, digamos, uno de los retos que enfrentan estas encuestas de victimización y perdón, uno de los retos que intentan cubrir estas encuestas de victimización, identificar por qué no se accede a los mecanismos legales de denuncia frente a determinado fenómeno criminal o a determinado hecho delictivo. Como lo manifestábamos en la sesión pasada, esto puede acudir porque el individuo siente desconfianza en el sistema por falta de acceso a los mecanismos de información, porque desconoce la implementación de herramientas tecnológicas y que considera que debe llegar a una dependencia, una infraestructura física. Cuando hablo de desconfianza, no es desconfianza frente a la institución solamente, sino frente al procesamiento o el tratamiento que se le va a dar o incluso en algunos casos evita denunciar para no recaer en revictimización. Entonces voy a permitirme por acá compartirles pantalla. Bien, me informan si logran ver mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Bueno, la sesión pasada habíamos hablado de las etapas de las encuestas de victimización. Acuérdense que, bueno, ustedes me hicieron una pregunta y era respecto de, bueno, cuántas encuestas eran requeridas o cuánto era la población estimada
para poder considerar vinculante la información que se tiene a través de las encuestas de victimización. Yo le manifestaba que eso dependía de la población que se quería impactar, pero que usualmente desde un punto de vista ambicioso se trataba del 50%, pero nunca se logra por, digamos, diferentes situaciones de carácter social, acceso a la información, la falta de capacitación de los encuestadores, porque creo que fue el doctor Félix que lo manifestó anteriormente, y era que se requería una pericia, ya dejamos por sentado que se requiere una pericia para estas encuestas de victimización, que no son encuestas censales o encuestas que pretendan medir la capacidad del mercado o de otros aspectos sociales, sino de situaciones victimizantes, situaciones en las que el individuo fue sujeto pasivo o se vio expuesto a un comportamiento criminal. Y ello requiere un acercamiento con habilidades sociales que permitan al individuo manifestar la situación en la cual fue víctima. Entonces, por eso, digamos, por ese reto y el riesgo ético al cual se enfrenta, muy pocas veces la población o la muestra logra ser suficiente hablo de suficiente, decir de un 50%, pero con una muestra eh, entre el 25 y el 30% puede generarse una encuesta de victimización de acuerdo a la población que se pretenda impactar. Un aspecto que no comenté en la sesión pasada y bueno, sí lo comenté, creo que en esta parte, bueno, de la cifra oscura, las características que debían reunir las, las características que debían reunir los individuos que hacen parte de la muestra. Y es que existe una precaracterización de los individuos, es decir, obviamente cuando se va a realizar estas encuestas de victimización, se trata de identificar si la persona ha sido víctima de un delito o no. Entonces pueden determinarse de acuerdo a la ubicación geográfica y al índice de cifras de estadísticas oficiales, es decir, de las denuncias oficiales existentes, basadas o identificadas dentro de las bases de datos oficiales, tomar una población y a partir de esa población donde mayor concentración de denuncias exista, realizar esta encuesta de victimización a fin de identificar si existe una cifra negra o por el contrario, la información que está registrada en las bases de datos es coherente con la realidad. Un aspecto, y era lo que manifestaba la doctora Paola, creo que fue que manifestó la sesión pasada, que el tema de percepción le generaba algo de conflicto, o el concepto de percepción le generaba conflicto. Para mí no me genera conflicto propiamente, pero sí me genera mucha crítica el hecho de que el concepto de percepción se utilice como un elemento para una política criminal. Me explico. Si nosotros vamos la política criminal lo que busca es formular respuestas o respuestas estratégicas para hacerle frente a los comportamientos criminales y a las situaciones que generan entornos de vulnerabilidad a los individuos para que se vean afectados con un comportamiento contrario a la convivencia o contrario o un comportamiento delictivo. Entonces no puede basarse en condiciones subjetivas o en aspectos subjetivos porque son situaciones de percepción, deben basarse en situaciones reales, sociales, de conflictividad, y eso solamente la podría arrojar encuestas de victimización. ¿Qué sucede? Que las encuestas de percepción, teniendo en cuenta que mide intereses subjetivos, tienen un contenido altamente político o un indicador altamente político. ¿Por qué digo que altamente político? Al individuo, mm, basémonos o tengamos presente que pues, la política pública, la política criminal, la política social, como conjunto de estrategias, dependen de quien ostente el poder. No es el deber ser, digamos, que la materialización dependa de la voluntad de un individuo. Pero, por ejemplo, Nieves Sanz Mulas, en su libro de Política Criminal, manifiesta que la mejor política pública, primero, es una buena política social, pero eso requiere que exista voluntad de materialización de esas políticas sociales. Bueno, eso lo dice Nieves Zamula citando a Franz von Liszt, pero digamos que manifiesta, hombre, quien tiene en sus manos el poder político va a tener en sus manos también la voluntad de materializar esas políticas, esas estrategias sociales. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a necesitar quien tiene a su cargo el poder político o quien tiene a su cargo el poder? La información ciudadana, no de lo que le haya sucedido,
¿no? No de lo que le haya pasado o lo que le pueda pasar, sino cómo se siente frente a al entorno. Me explico, porque el individuo puede que se haya sentido víctima, no sé, de un delito de hurto, pero como lo vimos anteriormente en los métodos cualitativos, hay situaciones en las cuales el individuo, aunque es un comportamiento delictivo, como que se adapta al entorno. Entonces, si bien le genera reproche, le genera repudio el comportamiento, dice, es usual que esa situación pase y incluso se genera como una... se vincula ese sistema de responsabilidad de la cadena delictiva y dice, yo di papaya porque iba hablando, o sea, claro, 7 de la noche iba hablando, entonces, hombre, sí, yo también soy bobo que di papaya, digamos que se genera una situación de adaptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que le interesa saber en ese punto al político, a la persona que genera o al grupo político que genera o que requiere plantear estrategias? ¿Cómo se siente el ciudadano frente a su entorno? Entonces, ¿cómo se siente y qué cree que necesita? Entonces, allí, digamos, eso tiene un alto insumo político, ¿sí? No necesariamente eh, cuando hablo de político es de imagen del individuo que ostenta o que ejerce el poder político frente a los ciudadanos. Yo me siento inseguro porque, bueno, una de las situaciones de percepción de inseguridad son aspectos ambientales. Por ejemplo, zonas oscuras, la presencia de basuras, la falta de poda de los árboles que impiden la iluminación, caminos empedrados que no permiten una circulación vial, una circulación de los individuos o de los vehículos. Son situaciones que el individuo desde su percepción asocia con inseguridad, pero que no necesariamente puede ser así. Entonces, ¿cómo se siente el individuo y qué puede hacer el Estado frente a cómo se siente el individuo, no cómo realmente o qué fue lo que realmente pasó? Y que son situaciones en las cuales el que ostenta el poder político no puede controlar. Porque claramente, teniendo en cuenta la división del poder, de las ramas del poder público, obviamente la situación de la judicialización respecto a las garantías de que tiene la víctima dentro de un sistema penal o dentro de un sistema donde se pretenda judicializar un comportamiento criminal, eso quien ostenta el poder político no lo va a controlar. Entonces, por eso, digamos que las encuestas de percepción no son del todo, no son negativas, es decir, no generan, no son reprochables, lo que es reprochable es el uso que se les puede dar a ellas. Por ejemplo, aquí en la ciudad bueno, hay una red nacional que se denomina Ciudades Inteligentes y Ciudades Como Vamos. Entonces hay una gran encuesta que se realiza dentro de esa red, por ejemplo, Barranquilla Como Vamos, Santa Marta Como Vamos, y realiza o toma bases o toma información estadística de las cifras oficiales y encuestas de percepción. No aplican encuestas de victimización. Entonces, claro, si ven dentro de las cifras oficiales o vemos dentro de las cifras oficiales situaciones como eh, ¿me escuchan bien, doctores? Vale, ahora nuevamente comparto pantalla. Bueno, entonces le manifestaba que el error, bueno, error no, o la situación reprochable o que que sería crítica es utilizar las encuestas de percepción como única herramienta para la construcción de políticas públicas o para la construcción de políticas públicas o políticas sociales con enfoque criminológico. Eh, Le ponía el ejemplo de una encuesta, una estrategia de carácter social que incluso agremia empresarios, fuerza pública, que se llama, por ejemplo, en mi ciudad como Santa Marta, ¿Cómo vamos? Ahí realizan análisis cuantitativo de, de las estadísticas entidades oficiales. Medicina Legal, Policía Metropolitana de Santa Marta y bueno, Fiscalía creo que no alcanza, no citan ellos. Policía y Medicina Legal. Y encuestas de percepción, pero que no son a un amplio margen de la población, un número superior, diría yo que 100.000 o no sé, creería yo que menos para los 600.000 habitantes que tiene la ciudad. Entonces, estas encuestas de percepción
son las que primero generan crítica en el ámbito político, en el debate político. Entonces, citan a control político, por ejemplo, al secretario de Seguridad, al secretario de Gobierno. Mire, según las estadísticas de Santa Marta, ¿cómo vamos? La ciudadanía se siente insegura, los barrios. Claro, obviamente, como tienen un alto sentido perceptivo y de cómo la ciudadanía está viendo el entorno, entonces tiene un sentido de orientación, ¿sí? Lo que busca es orientación. Si lo miramos desde el punto de vista netamente jurídico, sería una situación, sería un elemento indiciario. Permite que se pueda ahondar más, investigar más, pero no puede ser la única herramienta o la base fundamental para la construcción de una política criminal. Eh, o, por ejemplo, para la construcción de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, una encuesta de percepción no te va a arrojar un grado de verdad frente a cómo tú fortalecer la fuerza pública frente a las necesidades que tenga la población, porque es meramente percepción. Bueno, ¿qué miden las encuestas de victimización? Hechos reales sufridos e incluso hechos reales denunciados y no denunciados. Mientras que las encuestas de percepción no necesariamente miden esos hechos reales no denunciados, sino también la creencia o la sensación que tiene el individuo frente al comportamiento socialmente reprochable. ¿Cómo me siento yo en mi entorno? ¿Cómo me siento frente a las condiciones medioambientales o de salud pública que pueden afectar la convivencia social? El objetivo principal de las encuestas de victimización, como les dije anteriormente, identificar, estimar, establecer la cifra negra del delito, de esa cifra también conocida como cifra oscura del delito, porque son aquellos que no han sido registrados por el sistema o por las fuentes oficiales. Y las encuestas de percepción buscan analizar el clima social o cómo el individuo percibe, o el colectivo incluso percibe de manera subjetiva la seguridad, más no el fenómeno delictivo. Bueno, él manifiesta un ejemplo de pregunta. ¿Ha sido víctima del delito de hurto en los últimos 12 meses? ¿Se siente seguro en su barrio? Bueno, de hecho, esa pregunta ya sería como muy conclusiva después de realizar otra en las encuestas de percepción. ¿Se siente seguro en su barrio? Sí. ¿En qué momento se siente más seguro? ¿De día o de noche? De día. ¿En qué momento se siente inseguro? No me siento inseguro. Pero digamos que es el sentir del individuo versus lo que realmente ha sucedido. ¿Cuál es la utilidad de uno y el otro? Miren lo que les planteaba acá frente a las encuestas de percepción. Estrategias de comunicación y prevención. Es cómo se manifiesta o cuál es el tono público que se va a usar frente al manejo de la información. ¿Sí? Más que la estrategia propiamente pública que se va a utilizar en el fortalecimiento de las instituciones o o en la estructuración de mejor territorio o para mejorar el territorio. Se utiliza más para el fortalecimiento de la estrategia de comunicación política, de qué tanto percibe la ciudadanía o qué tan confiable ve la ciudadanía las instituciones. Evaluar la legitimidad de las instituciones no desde el punto de vista es si son buenas o no, sino cómo el ciudadano se siente respecto de esas instituciones. Medir la prueba en cuanto a las encuestas de victimización, lo que buscan es evaluar ese subregistro, como le dijimos, la cifra negra, diseñar políticas criminales basadas en hechos reales, no en sensaciones, sentimientos o autopercepciones. Eh, Como les decía, en síntesis, las encuestas de victimización, hechos reales versus hechos sufridos, y las encuestas de percepción, cómo el individuo o el conglomerado se siente o interpreta el entorno, si se siente inseguro o no frente al comportamiento criminal. Ambas pueden, como se han podido dar cuenta, teniendo en cuenta que las encuestas de victimización buscan medir la cifra negra, perdón, la cifra oscura, sino que todavía en algunos documentos se identifica como cifra negra, la cifra oscura del delito. Ambas pueden coincidir o no porque siempre hay un margen de la realidad o la ficción del hecho. Frente a una persona, si se siente inseguro o no, pudo no haber sido nunca víctima de un comportamiento delictivo. Y puede que una persona que haya sido víctima de un comportamiento delictivo en su entorno social se sienta segura. Entonces ambas pueden no coincidir, puede haber baja victimización, una baja victimización pero alta percepción de inseguridad o viceversa, como lo acabo de manifestar. Este fenómeno es clave para el diseño de políticas públicas. ¿Qué necesita el individuo versus lo que realmente está pasando? Por eso les decía, basarnos únicamente en encuestas de percepción no alcanza para construir una herramienta de política pública, una estrategia, perdón, de política pública. Bien, y se me perdió el mouse. Ok.
¿Cuáles son los tipos de mediciones que se realizan con las encuestas de victimización? Como lo habíamos dejado anunciado en la sesión pasada. Mediciones absolutas, mediciones de prevalencia y mediciones de incidencia. Ahí. Aquí, aquí sí. Hay tres tipos de mediciones, como les dije, mediciones absolutas de prevalencia de incidencia. La medición absoluta se basa en el análisis del total de los encuestados, es decir, cuál es el resultado que se genera. ¿Cuál es el resultado que se genera respecto del total de los encuestados? Mediciones absolutas. Mientras que la medición de prevalencia, lo que busca es indicar qué proporción de personas de esa masa encuestada ha sido víctima de delitos en un periodo de tiempo específico. Para eso se tiene digamos, se aplica la fórmula. El porcentaje de prevalencia de la conducta delictiva se tasa entre número de personas victimizadas, es decir, que han sido consideradas que consideran que han sido víctimas de X o Y comportamiento, entre el número sobre el total de personas que han sido encuestadas. Es decir, si fueron 60 personas que dijeron efectivamente que han sido víctimas del delito de hurto y se encuestaron 200, 60 sobre 200, eso nos da el índice de prevalencia. Em, el índice de incidencia, el índice de incidencia El índice de incidencia es el número de delitos total de personas o población. El número de delitos sobre el total de las personas o población. La incidencia mide no la tasa de victimización propiamente, es decir, cuántas personas han sido víctimas del comportamiento criminal, sino con qué frecuencia ocurre el comportamiento. Es decir, cuántos hechos delictivos suceden en relación a la población, más no cuántas personas han sido cuántas personas se consideran víctimas o han sido víctimas del comportamiento. Esto puede ser basado en la cifra real versus la población encuestada en esa encuesta de victimización. Cuando hablo de número de delitos de cifra real, bueno, cifra oficial o de fuente policial. Em, ¿Cómo genera o digamos esas mediciones, el cálculo de esas mediciones, cuáles son las orientaciones que generan para establecer herramientas o criterios de política pública criminal? Em, si existe algo, o si hay baja prevalencia, bajo índice de prevalencia con alto índice de incidencia, se consideran que existen pocas víctimas, pero con una victimización repetida. Es decir, si el índice de prevalencia que manifestamos acá está bajo, ¿sí? Y el índice que tengo ya. El indicador de incidencia, es decir, el número de delitos sobre la población es alto, puede considerarse que en consecuencia pocas víctimas, pero con una victimización repetida, es decir, el mismo grupo social o el mismo número de individuos ha sido víctima varias veces del comportamiento. Alta prevalencia, alta tasa de prevalencia más baja tasa de incidencia, es decir, el comportamiento del número de personas victimizadas sobre el número de personas encuestadas es alto sobre el baja tasa de incidencia, es decir, sobre el menos número de delitos. Se considera que muchas personas están afectadas, pero pocas veces cada una. Es decir, muchas han sido afectadas frente al comportamiento de la conducta delictiva, pero no tan reiterativo como en este indicador. Y cuando existen altas o cuando existe un alza en tanto la tasa de prevalencia y tasa de incidencia, es decir, alta tasa de incidencia y alta tasa de prevalencia, entonces se considera que hay un problema estructural de seguridad. Algunos autores consideran que existe un problema grave de seguridad. Me gusta llamarlo más estructural que grave, porque la situación de problema estructural, cuando consideramos que existe un problema, pues, desde mi perspectiva, ¿no? Respetuosa y que pues, ustedes pueden tener un mejor criterio o mejor juicio. Em, Cuando consideramos que existe un problema estructural de seguridad, hacemos referencia a que hay una situación
dentro de el comportamiento de las autoridades en materia de seguridad, dentro del manejo de las autoridades en materia de seguridad, ya sea de recursos, de capital humano, de institucionalidad o identificación institucional incluso, que está afectando la seguridad propia de los individuos, no la percepción, sino la comisión de comportamiento respecto de un grupo poblacional. ¿Cuáles son las diferencias que les había manifestado anteriormente clave frente a la tasa absoluta de prevalencia de incidencia? La tasa absoluta o la, perdón, medición absoluta, ¿qué es lo que maneja? ¿Cuántos casos hay? La tasa de prevalencia, ¿qué es lo que maneja? ¿Cuántas personas se afectan? ¿Cuántas personas se ven afectadas con el comportamiento? Y la tasa de incidencia es la frecuencia del comportamiento. ¿Cuál es el objeto de análisis o la unidad de análisis de cada una de las mediciones? Bueno, disculpen que diga tasa, pero es medición. Sí, es como para tener orientación de la muestra. La medición absoluta, hechos o víctimas, es la unidad de análisis o el aspecto que analiza, es decir, se analiza es el comportamiento, el tipo de comportamiento. En la tasa de prevalencia o en la medición de prevalencia es el número de personas, ¿sí? ¿Cuántas personas? Y en la tasa de incidencia, eh, en la tasa de incidencia lo que se analiza es, ahí dice hechos por población, pero es tanto personas como hechos, es decir, una combinación entre personas y hechos. Un ejemplo es la afirmación que se realiza frente a la tasa de incidencia o la medición absoluta, cuántos delitos o cuántos hurtos, en este caso, se reportaron en la población encuestada. Es decir, no es en la población total, sino en la población encuestada, porque obviamente no pueden conocer la muestra o el resultado de la población total, sino de la muestra encuestada. En cuanto a la tasa de prevalencia, dígame, doctora Paula. Tengo una pregunta que hacerle, pero también hay otra persona que está preguntando en el chat, que es el doctor Jorge. Él levantó la mano primero. No me llega el mensaje del chat. Ah, ok, ya lo vi. Por Doctor Jorge, acá. dice. Dígame, Jorge. doctor. No, buenas noches, qué pena ir a interrumpir un poquito, pero pues me interesa aquí unas cositas. Eh, bueno, lo primero es, cuando hablábamos de las encuestas de victimización o las encuestas de percepción, ¿sí? Digamos, al hablar de prevalencia e incidencia, ¿cómo, digamos, se podría diferenciar? Por ejemplo, una persona puede ser víctima de varios delitos en una sola acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasaría a analizarse ese par, esa cantidad plural de delitos en una sola acción? ¿Sí? Que la persona podría interpretar como que solo es un hecho y es un delito, no, pero pueden haber ejemplos. Eh, Vamos a inventar que en un hurto, pues le hurtan las pertenencias a la persona, pero además la lesionan, pero además, por ejemplo, puede haber un acto sexual abusivo. ¿Sí? Entonces, podría ser víctima de tres delitos en una sola acción, ¿sí? Y es una sola persona, por tres delitos allí. Entonces, digamos, cómo se separaría esa parte. Y lo segundo es, si las encuestas se realizan respecto de personas del común, ¿cómo se podría medir esa fiabilidad o credibilidad de la información, puesto que no todo lo que la persona crea que es delito realmente es un delito? ¿Sí? Ahora, hablando pues investigativamente, puede que se denuncie un delito, pero nunca se llegue a imputar como un delito. Entonces, digamos, esas dos cositas, ¿no? Esas dos situaciones te las respondo una en algo que uno de tus compañeros manifestó la sesión pasada, creo que fue el doctor Félix, no recuerdo, y es qué tanta capacidad tiene el encuestador. Es que el deber ser no es que el encuestador le manifieste la respuesta al ciudadano, pero que sí lo oriente frente al contexto de la pregunta, porque usted mismo lo ha dicho. Esto lo estamos diciendo es desde el punto de encuestas de victimización, más no encuestas de percepción. Estos son los métodos, los tipos de mediciones que se utilizan en las encuestas de victimización. En las encuestas de percepción no se analizan ese tipo de mediciones, sino meramente el sentir del individuo respecto de, el comportamiento que se pretende analizar. Pero usted plantea una situación que son personas del común. Es que incluso, no necesariamente, incluso nosotros mismos, en mi caso que soy penalista, hay muchos delitos del Código Penal que yo ni siquiera sé cuál es la estructura típica, ni siquiera sé su nomen juris. Y eso no me hace ni más ni menos abogado, y mucho menos un penalista reprochable, sino que
la densidad que tiene nuestro Código Penal, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, hace efectivamente, primero, o genera primero una conclusión, que somos una sociedad altamente conflictiva. Y segundo, que a la hora de tipificar o de adecuar el comportamiento, eso, si le es difícil al ciudadano que estudia la ley penal, imagínense al ciudadano que no conoce propiamente la ley penal. ¿Qué requiere eso? Una orientación, o que el encuestador le brinde una orientación sin recaer en la subjetividad al individuo que está siendo encuestado. Me explico. Porque no sé si ustedes, bueno, les proyecté la sesión pasada la encuesta de victimización que se empleó, la gran encuesta de los hogares del DANE, y preguntaban: hurto calificado, hurto a mano armada, hurto a establecimientos de comercio, hurto automotores. Todos esos pueden ser hurtos calificados y agravados. O sea, desde el tipo penal, hurtos calificados y agravados. Pero el encuestador debe, si por ejemplo se pregunta: ¿usted ha sido víctima de hurto calificado en concurso material heterogéneo con acceso carnal violento? Obviamente el encuestador va a quedar: no tengo ni idea qué es eso. Bueno, mire, le explico. ¿Usted fue víctima de hurto? El hurto es cuando le quitan sus cosas. Sí. ¿Fue víctima de hurto en su vecindario? Sí. ¿Cuándo fue víctima de hurto? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue víctima de hurto en su vecindario? 3 veces. Ahí ya te está generando una tasa de incidencia, porque te está manifestando la frecuencia con la cual fue víctima del comportamiento. Pero reitero, ¿cómo de pronto evitar que eso genere una lectura errada? Igualmente, todos los métodos, y eso de antemano se los digo, todos los métodos de investigación criminal, tanto cualitativos como cuantitativos, tienen un porcentaje de error. O sea, no van a ser infalibles frente al resultado, frente digamos, a la práctica o al método empleado. Van a tener un porcentaje de error. Pero requiere la pericia o la capacitación que tenga el encuestado, el encuestador. No necesariamente tiene que ser un hábil abogado penalista, un hábil criminólogo, pero sí tener un conocimiento eh, de, más allá del contenido, saber cómo transmitirle al ciudadano la información que se le está preguntando. Yo hace quizás 15 años, no, mentira, menos, ya era mayor de edad, participé en una encuesta de victimización que se realizó a los entornos universitarios, cuando estaba como estudiante universitario. Y recuerdo que en ese momento quien nos realizó la encuesta, o que nos preguntaba la encuesta de victimización, bueno, yo no había sido víctima de ningún delito, en ningún momento me habían atracado, en ningún momento había sufrido de acoso dentro o fuera de la institución universitaria, nunca. Pero recuerdo que quien realizó la pregunta, o que nos hace quien era encuestador, dijo: yo soy antropólogo. Y bueno, nosotros todos abogados, nosotros diciendo: este señor nos está preguntando sobre delitos en específico, y caramba, y es antropólogo, obviamente, uno no dimensiona eso, pero no, yo en ese momento creo, o no recuerdo si ya había visto Penal Especial, no retengo bien, pero nos explicó tan claramente el propósito de la encuesta y el contenido de las preguntas, que obviamente las respuestas fueron claras. Es decir, no se dijo una mentira, por lo menos dentro de los que estábamos dentro del grupo focal. Y bueno, el resultado nunca nos lo socializaron, situación que yo hoy, viendo esta clase, reprocho, porque si la persona hace parte de una muestra dentro de un proceso dentro de una encuesta de victimización, es necesario que se le informen los resultados, decirle el propósito, y posteriormente decirle: bueno, los resultados van a ser publicados, no sé, en la página tal. Seguramente se lo enviaron a la universidad eso fue con una asociación de universidades, ASCUN, o se lo enviaron a ASCUN, pero a nosotros en su momento no fue así. Pero entonces, tu pregunta considero que requiere más, ¿cómo se resolvería con el mayor rigor ético del encuestador? Insisto, y es necesario que el encuestado sea precaracterizado, sí, es decir, se sepa a qué población se va a encuestar. Yo sé que voy a un barrio estrato 1 con carencias en materia de acceso a los servicios públicos domiciliarios, tienen un entorno tienen factores de protección como cercanías a hospitales, colegios, pero tienen escasez de acceso a servicios públicos domiciliarios y una fuente de ingreso en promedio de entre el medio y un salario mínimo. Entonces,
de pronto ya uno va orientado de pronto a las necesidades, las condiciones sociales de los individuos e incluso académicas y saber qué lenguaje emplear frente a lo que se requiere optar o lo que se requiere recibir dentro de esa encuesta. Obviamente, una persona puede que haya sido víctima de un delito, solamente le arrancaron la cadena, pero se cayó. Eso es hurto calificado, ¿sí? Porque hay violencia sobre las personas. Pero dicen, no, me arrastró por allá, soy un criminal de lo peor y va a sentir desde la percepción que fue víctima de un comportamiento atroz y fue víctima de de un solo delito. No estoy minimizándolo. Cualquier comportamiento que la ley penal considere reprochable por algo estar en el artículo 599 merece un reproche en materia estatal. Y para eso está la pena, pero ahí solamente hubo un comportamiento delictivo. ¿Qué tanto el individuo ha sido víctima del delito? ¿Qué tantas veces? No, es que ya con eso, ¿para qué más? Imagínense, ya para toda mi vida. Ah, esa es la percepción. Eso es lo que usted ha sentido, eso es lo que usted desde su saber, desde su visión considera, pero la realidad o lo que pretendemos identificar dentro de la encuesta de victimización va a ser si el delito, si fue víctima o no fue víctima y si el hecho fue denunciado. ¿Sí? Es, digamos, el propósito que se pretende analizar sin desconocer, obviamente, que el ciudadano le va a contar cualquier cantidad de cosas, pero orientar al ciudadano frente a la necesidad de la información que se tiene. Mm, Paola, ahora sí, doctora, adelante. Gracias. Bueno, el tema va puntualmente frente a, otra vez voy a decir una tarea que es diseñar un instrumento, una entrevista, ¿sí? Entonces la tenemos en cualitativa. Resulta que yo lo escucho y bueno, sé que específicamente estas encuestas de victimización, lo tengo en este momento aún más claro, como su merced lo disludó, o bueno, lo aclaró hace un momento, la diferencia entre percepción, que esa era mi intención, y las entrevistas de victimización, las encuestas de victimización. Me preocupa es cómo yo le doy un enfoque. Sé que este ejercicio, así como se lo está planteando, es netamente cuantitativo, pero ¿cómo le doy un enfoque cualitativo si quiero utilizar, por ejemplo, ¿sí? encuestas de victimización para el ejercicio cualitativo? ¿Cómo le doy ese matiz? Porque hemos estado preguntando en clase hasta qué punto, incluso esa pregunta la hizo Félix hace 2 días, hasta qué punto sé o hasta qué punto puedo llegar y decir, hasta aquí voy en un enfoque cuantitativo o hasta aquí es un enfoque cualitativo. ¿Cómo lo diferencio para que no me cruce? Sé que específicamente un ejercicio de investigación debe tener los dos. No significa... Se quedó congelada, Paola, Se fue ¿cierto? Sí, Paola. sí. Ajá. No Te significa, había no, sido, ya. Pau, te había sido. ¿Ya? No ¿Ya? significa que qué, ahí quedó. No significa que no es mi conexión a internet que está fallando. ¿Me escucha? Sí, ¿Me señora. escucha? Bueno, no significa, yo no sé si ya lo, es más, no sé si que dije que no. En este momento no significa que este ejercicio sea un ejercicio netamente cuantitativo, pero ¿en qué punto, que era mi pregunta, que tiene que ver con una pregunta que hizo Félix hace 2 días, en qué momento yo me paso de ser una investigación cuantitativa a ser una investigación cualitativa? Quiero hacer la claridad que en un ejercicio de investigación lo tengo claro, se hacen las dos, ¿sí? Un ejercicio cuantitativo y un ejercicio cualitativo. Lo que pasa es que hay elementos descriptores más grandes en las conclusiones, ¿sí? En los resultados que se entregan, ¿sí? Esa es la diferencia para mí, es clara. Pero sí me gustaría, por ejemplo, utilizar estas entrevistas asociadas al instrumento que tenemos que crear. La pregunta es, profe, ¿cómo yo las diferencio para que tengan un matiz más cualitativo que cuantitativo? ¿Sí? Incluso hemos preguntado cuántas personas necesitamos, cuánto es lo mínimo, ¿sí? Su merced fue muy claro al iniciar hoy la clase cuando decía, tiene que categorizar la población, que en ese momento creo que Jorge no había llegado y nos decía el profe, escojan la población, escojan el lugar, escojan el delito, ¿sí? Entonces tendríamos que tener muy caracterizada el tipo de población que vamos a utilizar para darle un enfoque a estas encuestas de victimización. Mi pregunta es, le reitero, porque le repetí ya como 3 veces, es ¿cómo le doy yo un enfoque eh, cualitativo, ¿sí? Sin sesgar el ejercicio? Porque a mí me gustaría hacer este ejercicio para la tarea, utilizarlo tal cual está, pero así como está plasmado, es netamente cuantitativo. ¿Cómo yo lo plasmo de manera cualitativa, profe? Eh, Lastimosamente, te debo responder la pregunta y dejar hasta acá, porque tengo clase ahora a las 7, pero le respondo.
Desde lo que considero cuando se emplea el enfoque cualitativo o, como usted dice, como la línea limítrofe, de dónde a dónde, acuérdense qué es lo que pretenden medir las encuestas qué pretenden medir los métodos cualitativos y qué pretenden medir los métodos cuantitativos. Cuando nosotros analizamos dentro de lo que nosotros vimos de la entrevista estructurada, si se hace estructurada, semiestructurada, el comportamiento grupal, etcétera, o la inmersión en el comportamiento grupal, siempre hay un enfoque o siempre lo que se busca es medir condiciones, aptitudes y actitudes del encuestado, es decir, situaciones sociales, más allá de estandarizar o rotular la pregunta en un sí, un no o una variable. Va a sonar muy sencillo, pero siempre he considerado que desde el enfoque cuantitativo lo que se mide, o el mecanismo que se emplea son preguntas cerradas, sí, no, y se le ofrecen unas opciones al individuo para poder estandarizar, porque imagínense donde usted se vaya con esa cantidad de relatos, obviamente usted está aplicando un enfoque, si usted hace una entrevista semiestructurada en donde lógicamente como una estructura básica de respuestas, a usted no le interesa que el individuo le responda sí o no. A usted le interesa que el individuo se despache, el entrevistado, por eso es entrevista y encuesta, ¿sí? Que son diferentes. Encuesta, son ítems propiamente. Entrevista, diálogo, ¿sí? Hay entrevista abierta y estructurada, no estructurada, sin estructurada. Entonces, por ejemplo, si yo aplico una entrevista semiestructurada, que es quizá un poco lo más relacionado con una encuesta de victimización, porque hay una línea, por lo menos en la encuesta de victimización, yo quiero determinar si fue o no fue víctima de un delito. Sí, en la entrevista semiestructurada tengo un bosquejo general, pero el individuo no me va a responder sí o no, sino que me va a ofrecer diferentes condiciones y me va a pintar un panorama o un entorno diferente el uno del otro. No, mira, yo cuando era niño yo estuve expuesto a situaciones en donde mi papá consumía alcohol, de donde consumía licor, mi mamá consumía sustancias estupefacientes. Bueno, y esa niñez tenía un otro familiar que lo cuidara. Sí, mi tío, pero mi tío no iba mucho. Bueno, entrevista semiestructurada para medir si la persona dentro del entorno familiar ha sido víctima de algún comportamiento, de alguna situación de violencia en el contexto familiar. Encuesta de victimización. Para medir los factores de vulnerabilidad en cuanto a la violencia en el contexto familiar. Dentro de su familia hay personas que consuman alcohol, sí, no. ¿Estuvo expuesto usted al consumo de sustancias psicoactivas que generan dependencia, alcohólicas, ta, 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 ta? Entre los 1 a 10 años, no. ¿Ok? Ya se te está generando una caracterización, sí, pero no una caracterización amplia, sino una caracterización estricta, en donde tú le estás ofreciendo las opciones al individuo para que posteriormente eso te sea más fácil de estandarizarlo, ¿sí? Tú no vas a decir entonces de las personas encuestadas, de las personas entrevistadas, todas estuvieron expuestas a una situación de violencia, porque esa situación, esa entrevista propiamente no te va a generar una conclusión cerrada, tan básica como esta. Algunos de ellos se vieron expuestos a situaciones de vulnerabilidad, 20 de los entrevistados a situaciones de vulnerabilidad en diferentes modalidades, de diferentes tipos, pero que todas dan cuenta de aspectos carentes de protección en el entorno familiar, una situación así más o menos. Pero las encuestas de victimización te generan cifras, datos que permiten identificar efectivamente si se ha sido o no se ha sido víctima del comportamiento delictivo, si se ha denunciado, si se ha informado y qué tan expuesto se ha estado a ese comportamiento. Entonces, consideraría yo, desde la ligereza de la información que les estoy dando por el tema del tiempo, es la estructura entre la encuesta de victimización, eso lo hago en punto de la encuesta de victimización como un método cuantitativo, a la entrevista semiestructurada como un método cualitativo, que es quizás la más similar a un método cuantitativo como la encuesta de victimización. Doctores, ustedes son tan Profe, apasionados y eso, gracias, listo, gracias, con gracias, gusto. profe. Ustedes son tan apasionados No y se eso me me vaya, un agrada. momentico. Profe, una pregunta. ¿Cuándo nos va a regalar las 2 horitas completas?
Mire que está huyendo de nosotros y la verdad lo necesitamos. Es en Sí, serio, de es en verdad, serio. yo quería hoy, pero me colocaron una clase de posgrado en otra universidad de 6 a 8 y dije, no, de 6 a 7 tengo un compromiso ineludible. Entonces, de una vez anótenlo ahí. Vamos a tener esas 2 horitas completas el próximo 29 de abril, que es la próxima sesión, ¿vale? Ya para esa fecha ya incluso he cerrado calendario académico con otras instituciones, entonces estoy dictando un módulo intensivo aparte que no lo dicté hoy porque dije, no, hoy tengo esta clase. El 29 de abril le doy las 2 horitas. Gracias, Vale, profe, doctores, gracias, No, profe, gracias. muchas gracias. mucho Gracias, gusto. profe. No, no, yo le iba a hacer una Mucho pregunta para gusto. que me la conteste en cuantitativo Dígame. sí o no, pero le voy a hacer, podemos decir que entonces en lo cualitativo lo que hacemos es analizar y concluir sobre experiencias que tenemos registradas en nuestra investigación. ¿Está bien decir eso? Sí, ¿Sí o no? ajá. Experiencia, sí, pero experiencias no perceptivas, porque serían percepciones, es decir, Ok. experiencias reales. Vale, doc. Bien, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Adiós, profe, feliz noche. Feliz noche, profe. Chao, profe. Gracias, Gracias. Don. Buenas noches para todos.